Buenas noches. Vamos a tocar el tema de teoría de catástrofes. El grupo está conformado por Andrus Mella y Mauricio Guardo. Iniciamos con lo que es la definición. Para la definición vamos a tomar unos conceptos que nos dicen que la teoría de las catástrofes es una rama de estudio de las bifurcaciones de sistemas dinámicos. En este sentido, la teoría de catástrofes resulta especialmente útil para el estudio de sistemas dinámicos que representan fenómenos naturales, que por sus características no pueden ser descritos de manera exacta por el cálculo diferencial. Esto lo planteó a finales de la década de 1950 el matemático francés René Tham. Por otra parte, esta teoría tiene diferentes clasificaciones de acuerdo al contexto en el que se quiera aplicar el modelo matemático. Podríamos considerar que las dos partes fundamentales que dividen la teoría y que le dan una connotación totalmente diferente son la rama de la matemática. Pueda que parte de la teoría de la bifurcación esta se encarga de demostrar el diagrama de todo dependiendo del fenómeno en el que se esté aplicando. Podemos hablar de las características y me gustaría comentarle algo acerca de lo que son las características de este tema. Mira, las características como tales tenemos tres. Discontinuidad, la divergencia y la histeria. La discontinuidad implica que pueden producirse cambios repentinos del comportamiento o de los resultados. Así, al llegar a cierto punto no es ya posible seguir manteniéndose en el mismo estado y se sufre un brusco cambio. Es decir, son parámetros que de alguna forma no tienes previstos pero que sucede. La divergencia es la tendencia de las pequeñas divergencias para crear grandes divergencias. Por ejemplo, sea una compañía aérea obligar a satisfacer toda la demanda de pasajeros si el avión habitual tiene una capacidad de 100 pasajeros. Una demanda de 101 motivará la necesidad de utilizar un avión mayor e incluso la de aterrizar en un aeropuerto distinto. En pocas palabras, variaciones muy pequeñas del punto inicial de partida derivan hacia resultados totalmente alejados. Histéresis es el estado que depende de su historia previa, pero si los comportamientos se invierten conducen a que no se vuelvan a la situación inicial. La teoría de las catástrofes supone el lado opuesto a lo que en termodinámica se llama proceso reversible, es decir, aquel que viene determinado único modo únicamente en función de una serie de valores de control o variables independientes. Un ejemplo muy simple de un proceso de este tipo unívoco es la longitud de una varilla metálica. En función de la temperatura a cada valor de esta corresponde otro L de la longitud, de forma que L igual a F por T. El proceso está definido en cualquier sentido con temperaturas ascendentes y descendentes y no depende, por ejemplo, de la velocidad con la que varía la temperatura a cada valor de esta corresponden únicamente uno de longitud. Pero otros procesos se comportan en forma distinta. Por ejemplo, si se supera cierta temperatura de la varilla metálica se derretirá desprendiéndose un trozo, en cuyo caso será imposible volver al inicio. ¿Entendieron, amiguitos? Creo que mejor lo podría explicar donde lo aplico. Vamos a dar varios ejemplos de lo que es la teoría de las catástrofes. Podemos usar, por ejemplo, en el método que se puede utilizar para entender y para predecir el comportamiento de sistemas complejos. Por ejemplo, la bolsa de valores. En las infestaciones de plagas. Los cambios biológicos. En los comportamientos de los puentes. Y bueno, principalmente estamos ahorita viendo realidades que no nos había tocado ver. Por ejemplo, las desbordamiento de ríos de presas. Entonces se están llevando a catástrofes que nos tenían pronosticadas. Claro, esto quiere decir que un catástrofe puede suceder en cualquier momento, es prácticamente una teoría no estudiada. Así es accesible, es previsible. Puede ser predecible. Se han hecho muchos estudios y muchos investigadores han tratado de llegar a la mejor conclusión posible. Y esto pasa todos los días en todos los ámbitos que veamos. Por ejemplo, en el fútbol, hasta los futbolistas en especial. El ejemplo de un futbolista profesional se entrena casi toda su vida para analizar la actividad y para hacerla en los escenarios más importantes del mundo. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Bailly que jugó en el Mundial de 1994, era uno de los jugadores más importantes de la época. Y al momento clave y preciso de tirar un penal en la final para ver si su equipo, su país, pudiera ser campeón. Este jugador de gran calidad sufrió un estrés, se preocupó de lo que podía pasar. Y no rindió como normalmente lo hace. Igual con la catástrofe que pasó, que el balón acabó del otro lado del estadio, es decir, que no lo metió. Pero además existieron varios cambios dentro de todo ese proceso. Y a todos esos cambios intervienen en un cambio global que de alguna manera altera lo que de alguna forma tenemos pronosticado, es decir, se sale de todo control y de todo de alguna manera. Todo lo probable que nosotros habíamos cuantificado a pagar. Es decir, una catástrofe no la puedo predecir. La puedo prevenir si la puedes predecir, pero no en toda su magnitud como tal. Gracias, pues con esto nos despedimos y espero que la teoría de catástrofes les haya quedado más claro para todos.